Zair es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz. Estamos en este ya sexto programa de Oaxaca en la Mira. Y mira cómo suceden cosas, porque mejor me gana la risa en lugar de acordarme lo que me suceden, pero bueno. Aquí estamos con ustedes. No, pero mejor haz una acotación, no vayan a pensar que te pasó otra cosa. Exacto, sí. Lo que pasa es de que me hicieron el gran favor de cuidarme un equipo celular que estaba yo cargando en el interior de mi vehículo. Me dio un poquito de sed, me fui a un negocio, me tardé como unos 10 minutos. Y bueno, ya me hicieron el favor de guardarlo para que no se me descomponga tan seguido, ¿no? Para que ya no lo uses. Para que ya no lo use. Entonces, por allá... un saludo a los directores de las policías. Sí, exactamente. Un saludo para que por ahí, si lo encuentran, que le den buen uso, ¿no? Porque... En la central de abasto. Sí, indiscutiblemente. Incluso ya su servidor tiene ubicados de hace un buen tiempo 4 puntos en donde aquí lo jalan y ahí lo encuentran. Es como, fíjate que, hermano... bueno, primero déjenme saludar. Está un extraordinario y gran amigo. Heraclio del lujo. Que es, en verdad, este programa de Oaxaca en la Mira, mira qué lujo nos damos al tener invitados precisamente, y valga la redundancia de lujo. Hermano Raúl, también bienvenido. Heraclio, bienvenido. Siempre. Gracias, Cornelio. Alfredo. Y les decía yo, sucede aquí en Oaxaca, así rapidito, lo mismo que en la Ciudad de México. Nada más como dato, porque eso por supuesto que lo tengo comprobado y hasta por ahí tengo algunos videos que en un momento ya los publicaré. Si de casualidad va usted pasando por el frente del Palacio de Bellas Artes o en los alrededores allá y le quitaron su celular, de repente ya no lo encuentra, ¿sabe dónde lo puede ir a comprar nuevamente? Su celular, ¿sí? Ahí a 2 cuadras en el mismo eje, en el eje central, ¿no? Ahí lo encuentra, está. Se lo digo porque ya le sucedió a mi amigo y dice, oye, ese es mi celular. Le digo, pues cómpralo porque así te va a costar otra vez. Así sucede aquí en Oaxaca, pero bueno, aquí estamos, aquí continuamos y hoy en realidad, como ya lo mencionaba en un inicio, es un programa verdaderamente de lujo al contar con la presencia de Heraclio. Y pues aquí viene el saludo para mi hermano y querido maestro Raúl Castellanos, a mi hermano Alfredo Martínez de Gueliar, de quienes sigo aprendiendo muchísimo. Y hoy hay un tema especial, así es de que adelante por favor Raúl, Alfredo, y para cederle la palabra a nuestro amigo Heraclio. Gracias, pues. Gracias que nada, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gran amigo, nos conocemos de hace mucho tiempo, lo conocemos, ya lo había comentado al principio. Y reconocemos. Y bueno, hemos venido haciendo un recuento de los momentos culminantes de las postulaciones de los gobernadores en Oaxaca. Iniciamos el programa con un recuento de los gobernadores desde la época de la independencia del siglo XVIII. Alfredo, que le entiende bien a las cosas de la informática, estuvo sacando todos los datos de cada gobernador que tuvimos. Hubo gobernadores que gobernaron 3 veces, 4 veces, los hermanos, los hijos. Bueno, que poco han cambiado las cosas, ¿no? Por supuesto. Poco han cambiado, que las familias son las que se... Pero vamos, ahí incluso se comentó que hay la explicación de lo que sucede, porque toda la historia es cíclica, ¿no? Por supuesto. Entonces hemos venido así, y luego ya a partir del siglo pasado, a raíz de la Constitución oaxaqueña de 1922, de 22, y empezamos ya a recordar con más precisión quiénes fueron gobernadores. Hicimos el recuento y luego ya entramos a la etapa donde pues de alguna manera ya nos tocó a nosotros, si no ser todavía testigos, por lo menos sí ya observadores, ya tener vida propia, y así es como llegamos ya en el último programa a platicar sobre la sucesión de Eladio Ramírez a Diodoro Carrasco. Pero estando tú aquí, pues no está por demás, creo que hagamos un recuento, claro, si les parece, de todas estas sucesiones que también a ti te ha tocado ser de alguna forma, si no actor,
testigo y testigo presencial de los interlingües, porque aquí también comentamos siempre que hay una historia detrás de la historia. Una cosa es lo que ves, Sí, cómo, normalmente. lo que sale, y otra cosa es cómo se construye, cómo se va dando, y cómo muchas veces quien va a ser no es, ¿no? Entonces, ese es el contexto, mi querido Heraclio. No sé si tú quieres Totalmente de acuerdo. argumentar No, algo. no, por supuesto. ¿Por dónde? ¿Desde cuál te tocó a ti ya? Bueno, yo me hago consciente y testigo interesado de la historia política de Oaxaca, precisamente a partir de la elección del licenciado Eladio Ramírez López. Ya. Ahí es donde yo estoy terminando mi carrera cuando él es candidato. Él gana su elección cuando yo estoy terminando mi carrera, el último semestre. Evidentemente, para quienes vivimos fuera de Oaxaca y tenemos interés en nuestra tierra, pues buscamos la forma de estar enterados de lo que está pasando aquí. Claro. Y así fue como yo veía quiénes eran los posibles candidatos antes de que los partidos definieran, y era evidente que don Eladio iba a irse por la vía libre. Era evidente en ese momento El candidato natural. no, pero aparte en ese momento la oposición no tenía personajes que pudieran contender contra lo que en ese momento era el PRI. Hoy, 1986. 1986, hoy cualquier partido político puede ganar una elección de gobernador. Hoy, pero en aquella época no. Sí. Claro. En aquella época la realidad político-social de la mayoría de los estados del país era la misma. Claro. Ir contra el PRI era ir a una derrota anticipada. Y así vi yo la elección de don Eladio. Insisto, fue con él, con el primer candidato a gobernador, que yo me hago consciente y testigo interesado de la historia política. Pero esto empezó con un evento verdaderamente trascendente en mi vida Tu política. vida, claro. Resulta que en la época que don Eladio ya era formal candidato al gobierno de Oaxaca, y por lo mismo que ya dije que estaba terminando mi carrera profesional, organicé a los oaxaqueños de la generación y tuvimos como padrino al licenciado Luis Echeverría Álvarez. Ah, era. Entonces lo fui a visitar A San Jerónimo. a San Jerónimo, tuvimos una plática de las 5 de la tarde a las 2 de la mañana. Ah, Y al empezar la plática, me invitó a caminar por su jardín enorme. Me gustaba hacerlo. Y ahí me dijo, ¿qué opinas de tu candidato a gobernador? Y bueno, pues yo tenía cierta cercanía con el entonces senador Eladio Ramírez. Lo visitaba yo en el Senado. Había una relación, y entonces yo le dije que muy bien por él, muy bien por el candidato, pero que lamentaba yo mucho que, habiendo sido formado en la izquierda por gente muy avesada en la política del equipo de usted, le dije, ahora haya resultado candidato por la derecha, porque a él lo propone como candidato Carlos Salinas de Gortari. Y entonces recibo una lección que puso en claro que no entendía yo la política, como no la entiendo hasta hoy. Estaba en eso. Me dijo, mira, Heraclio, el licenciado Eladio es un hombre del sistema. El doctor Salinas es un hombre del sistema. Yo soy un hombre del sistema. Por lo tanto, tu candidato es candidato del sistema, Heraclio.
Se acabó el asunto. La verdad es que me dio mucha pena porque me di cuenta de mis limitaciones en cuanto a la interpretación de los acontecimientos políticos y preferí guardar silencio. Ya el resto de la conversación tuvo que ver con historia de Oaxaca y de los oaxaqueños, y por eso se prolongó hasta las 2 de la mañana, pero esa fue una gran lección Claro. que me ha servido para no hacer intentos políticos. Llama la atención poderosamente confirmar que don Luis Echeverría Álvarez, que en paz descanse, era un animal político consumado y contumaz, pero además un hombre culto. Seguramente sabía de la historia de Oaxaca mucho. Sí, no con precisión, pero sí sabía mucho. Él tiene ascendencia oaxaqueña. Tiene ascendencia oaxaqueña. Qué detalle tan interesante. Y les voy a decir por qué lo invité como padrino de los oaxaqueños de mi generación. Resulta que un compañero de generación, pero jalisciense, me dijo y me dio la información de la ascendencia oaxaqueña de Luis Echeverría. Su apellido Álvarez es de aquí de Oaxaca. Entonces, cuando yo llego, porque me dieron cita para las 5 de la tarde, cuando yo llego me sorprendo mucho porque al entrar a su casa, oficina, apenas voy a saludar a los ayudantes cuando él sale de su despacho. No me dio oportunidad ni siquiera de saludar a los ayudantes. Era su estilo personal, ¿no? Sale de su despacho y desde allá me dice con una voz muy fuerte, Sí, firme, claro. ¿qué hubo, Heraclio? Caray. Desde ahí contéstame, ¿por qué Echeverría para padrino de los oaxaqueños? Y le dije, porque para padrinar a los oaxaqueños, nada mejor que otro oaxaqueño. Ja, 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 ya tienes padrino, Heraclio. Y entonces se acercó, nos saludamos, y fue que me invitó a hacer un recorrido primero por el interior de la casa, Claro. y luego al jardín, que fue donde ya les platiqué lo que pasó ahí. Qué interesante. Pero además... Bueno, pero hablábamos de la imprecisión. Así es. Uno de los detalles que hicieron que la plática se prolongara tanto tiempo fue porque yo no conocía a San Jerónimo. Entonces, cuando me dieron la cita, me indicaron cómo encontrar la casa. Claro. Y me doy cuenta que la mayoría de las calles, conforme va subiendo por Avenida San Jerónimo, porque es un cerro, conforme va subiendo en el cerro sobre Avenida San Jerónimo, los nombres de las calles son de flores. Incluso él vive en Magnolia 131. Pero una calle antes de Magnolia se llama Coronel Porfirio Díaz. Y una calle después de Magnolia se llama Presidente Benito Juárez. Caray. Entonces, cuando ya estamos en su despacho, ya estamos platicando muy ampliamente, le digo, oiga, licenciado, fíjese que me di cuenta de los nombres anterior y posterior de las calles a la de su domicilio. Me llamó poderosamente la atención que la anterior se llame Coronel Porfirio Díaz. Y rápido contestó, en honor de Porfirio Díaz el Bueno. El soldado de la República. Y yo le dije, ¿quiere decir que Porfirio Díaz el 5 de mayo de 1862 era malo? No, pero era coronel, no, señor. Porfirio Díaz logra el grado de general de brigadier en 1861. Un año antes. Un año antes de la batalla del 5 de mayo, cuando él tenía 31 años. Caray. Le digo, él logra el grado de general en esa fecha, por lo tanto el 5 de mayo es el general Porfirio Díaz. ¿Dónde?
¿Dónde dice eso? Y luego en la biografía que él le dicta a Matías Romero y que el Fondo de Cultura Económica publica en 2 tomos. Ya, dale, papá. Tomó el teléfono y que le marca a su bibliotecario. Alejandro, por favor tráeme la biografía de Porfirio Díaz escrita por Matías Romero y publicada por el Fondo de Cultura. Y al ratito aparece el bibliotecario con los 2 tomos y me los da. ¿Dónde? ¿Dónde aparece? Se lo demuestro. Y eso fue el inicio de una plática muy interesante. Claro. Nunca, en todos los años que lo traté, nunca hablamos de su ascendiente oaxaqueño. ¿Por qué? Porque era un tema que él prefería no tocar. Proscrito. Era un tema que él prefería no tocar, pero que le gustaba que se supiera. Qué irónico, ¿no? Sí, él no tocó, que yo sepa, jamás tocó públicamente ese tema. Bueno, pues prácticamente nadie sabe que Luis Echeverría Pues por lo tuviese menos para mí es la primera ascendencia noticia. oaxaqueña, ¿no? Así es. Y en ese nadie sabe, pues también, como dice mi hermano Alfredo, igual incluido tu servidor, porque sí es en realidad una sorpresa, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Pudieras ampliar esto y explicar su ascendencia? Voy a decir brevemente, porque tampoco lo voy a revelar, pero sí voy a decir brevemente que el ascendiente de Luis Echeverría Álvarez fue muy cercano a Porfirio Díaz. Ah, caray. Fue muy cercano a Porfirio Díaz y ahí me quedo. Y ahí me quedo, pero está en la historia. Ah, sí está escrito. No, está el nombre del ascendiente. Ah, No está escrita no, o la sea, relación sí. con Luis Echeverría, Ujú. pero el nombre del ascendiente está escrito en la historia. ¿Hombre o mujer? Hombre. Entonces, Entonces a lo mejor por eso... Secretos él de no Estado. ¿no? entonces, pero bueno, eso revela por qué Luis Echeverría tuvo tanto aprecio Afecto, ¿no? por los oaxaqueños que se dedicaban a la política. Un oaxaqueño fue su secretario de Educación Pública. Por supuesto. Sí, claro. Brillantísimo Y secretario. excelente secretario. Brillantísimo. Sí, él en alguna ocasión que en una mesa de trabajo se mencionó el nombre del ingeniero Víctor Bravoja y que alguien encomió su labor como secretario de Educación Pública. El licenciado Echeverría dijo la siguiente frase: José Vasconcelos y Víctor Bravoja. Y entonces aquí vuelvo a expresar el gran reconocimiento que él tenía por los oaxaqueños, haciendo notar que los 2 mejores secretarios de Educación Pública eran oaxaqueños. Con todo y la posición de derecha de don José Vasconcelos. Él tuvo trato con José Vasconcelos. Ah, ¿sí? Él lo visitó en sus últimos días en su casa de Mixcoac y me contaba acerca de esa cuestión política de don José Vasconcelos, expresando lo siguiente, que a don José Vasconcelos lo aprovechó convenientemente la Iglesia Católica. Que realmente José Vasconcelos era un hombre con una ilustración pues palpable en sus obras que dejó escritas. Que sí tuvo una juventud azarosa, pero que era un hombre muy preparado, que fue un hombre muy cercano al poder siempre fue un hombre muy cercano al poder desde muy jovencito. Cuando es candidato a la presidencia de la República, pues le acercan a gente muy valiosa, ¿no? Los grupos de poder le acercan a gente muy valiosa. Nosotros como oaxaqueños pues sentimos el orgullo de que Andrés Enestrosa hiciera sus pininos al lado de José Vasconcelos en esa candidatura. Y Alejandro Arias, ¿no? Y Alejandro Arias. Claro. Alejandro Arias, pues un extraordinario orador, ¿no? Y egresados del glorioso Instituto de Ciencias y Artes así es. de Oaxaca. Así es. Raúl, ¿tú sabías, Raúl, ese detalle de la ascendencia de don Luis
como oaxaqueño. Fíjate que coincido con Heraclio en el sentido de que él no lo hacía público, es cierto. Yo tuve la oportunidad de conversar para Sin Censura con el licenciado Echeverría. Ahí me reencontré, por cierto, con Heraclio en la oficina, porque él era el hombre, era el abogado del licenciado Echeverría, del expresidente. La verdad, él es muy modesto, pero si alguien operaba jurídicamente y en sus relaciones, eras tú y su secretario particular en aquella época. Jorge Nuño. Jorge, ¿no? Sí, Jorge Núñez. Los dos. Pero Heraclio, ¿sabes? Tú estuviste presente en aquellas conversaciones, ¿te acuerdas? Sí. Y en la previa, diríamos, fuera de cámaras, sí algo así como dice Heraclio, muy de refilón me dijo, yo respeto, aprecio mucho a Oaxaca, tengo orígenes cercanos en el estado y la respeto mucho. Y luego ya se fue por el lado de la historia, ¿no? Claro. Es cierto, pero salvo ese detalle, pero también coincido con Heraclio cuando dice el respeto que tenía por los oaxaqueños. En esa conversación que hicimos, le dedicamos un espacio precisamente al trabajo de Víctor Bravo Aguja como secretario de Educación. Así fue. Todo lo que realizó, los proyectos que encabezó, la educación abierta, el colegio de bachilleres, el tema de las normales, el tema de los CECITES, el cambio estructural. Él dejó la semilla de los CONALEP. Exacto, el cambio estructural que Bravo Aguja generó con un gran equipo que tenía. Entre ellos otro oaxaqueño, José Antonio Carranza. Varios oaxaqueños, ¿no? Roger Díaz de Cosío, que era el subsecretario. Su equipo era muy formado. Bueno, también estaban con Bravo Aguja, Raúl Bolaños, que era su secretario particular, Salvador Sánchez Carreño, que era secretario auxiliar, pero en el tema de la instrumentación también tenía oaxaqueños. Y sí, don Luis admiraba mucho a Oaxaca. Y la verdad era un tipo extraordinario. Recuerdo, si me permiten, nos estamos disgregando un poco del tema de la importante, claro. de entra Eladio, pero la verdad es que, como dice Heraclio, un tipo atentísimo, lo que está diciendo él es cierto, de que cuando te salió y te dijo Heraclio, yo recuerdo cómo contacté yo esa conversación, el que le habló para que pudiéramos hacerla y le explicó lo que estábamos haciendo fue Arturo Núñez. Que lo conocía bien. No, le tiene un gran aprecio. Sí, Arturo. Y entonces Arturo fue el que me dijo, te va a recibir en San Jerónimo. Y sí, llegué, te acuerdas que había un corredor donde ponían las camionetas. Ahí, cuando yo llegué, ahí estaba ya Raúl Mel, con su vozarrón que tenía. Y tuvimos dos conversaciones amplísimas, una en el jardín, donde están las criptas. Así es. ¿No? Tienen ahí estaba ya doña María Esther y uno de sus hijos, entiendo, ¿verdad? Sí. En esa época. Rodolfo. Ahí grabamos una parte y la otra en su gran despacho de sus recuerdos, donde tenía... No, esa es la biblioteca, donde se guardó, donde se grabó el segundo programa, sí. Es la Biblioteca Histórica de México. Él tiene una biblioteca muy grande, construida en forma de escuadra. En la parte más larga de la escuadra, la biblioteca tiene planta baja y primer piso. Muy, muy grande la biblioteca. Y en la parte donde estuvieron ustedes grabando, es la parte que concentra la historia de México. Sí. Y la de él mismo como presidente, porque había fotos ahí. Las fotos están en la otra parte de la escuadra, pero la recorrimos. Sí. Pasas por ahí para llegar a la parte de la Biblioteca de Historia de México. Grandísimo, cierto. Ahí. Y al fondo tenía un gran retrato al óleo de José María Morelos y Pavón, el fundador de las instituciones jurídicas de México. Cierto, sí. Pero es un hombre muy, muy interesante, platicamos mucho sobre... Y además, él decía lo que consideraba que debía decir sobre los temas, ¿no? Claro. Porque ese fue otro tema ahí, ¿no? Porque era obligado en esa conversación, esa parte ya la grabamos ahí donde tú dices, la segunda parte, que entramos a lo de su sucesión de él, cuando por ti le pregunté,
y le pregunté, era obligado que yo le preguntara sobre el 68, ¿no? Sí. Y entonces... Me acuerdo, 71. me acuerdo que me preguntaste que si había algún tema prohibido, Sí. que no se pudiera tocar. Claro. Y le dije, no, Raúl, Sí. pregúntale todo lo que quieras. Nada y más. contestaba lo que quería. Nada, es que esa es la frase de Claro. Echeverría. Sí. En una entrevista, el entrevistador pregunta lo que quiere y el entrevistado Contesta lo que quiere. Definitivo. Porque yo hice mi alocución al 68, ¿no? Usted era secretario de Gobernación, y ¿qué pasó en Tlaltelolco? Obligado. Sí. Y me dice, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en su último informe, Informar. asumió la responsabilidad Histórica. política, histórica, social del tema. Se acabó. Punto, cabrón. Sí. ¿Ya? Eso fue lo que me gustó. Ahí están Grabado y escrito. escrito en el Sí, libro que sí. publiqué de mis conversaciones. Está esa conversación con él. Y eso me respondió. Era un hombre. Y además, atento. Mira, otra característica que tenía Luis Echeverría, independientemente de que a veces tú te vas formando o te formas una visión en una etapa de tu vida. Claro. Pero nuestras vidas Son cambiantes. son un proceso. Así es. Y vas teniendo visiones diferentes. Bueno, a mí me tocó estar en el 68 y obviamente teníamos una visión Del mundo, Luis de la Echeverría vida. como secretario de Gobernación, Ujú. movimiento. Pero esto que tú dices de su forma de ser tan atenta, tan abierta, eso es indiscutible. Me acuerdo que después de que hicimos las conversaciones, además estamos hablando del 2003, Ujú. 2001, ¿sí? Porque fue de las primeras conversaciones que tuve para ese programa. Se iba a ir a China y me pidió, y me puedes mandar una copia porque quiero llevárselos a mis amigos de China. Pues él lo quería en China, a Luis Echeverría. Echeverría para los chinos, Ujú. me refiero para los chinos como gobierno, Ujú. Sí, claro. es un héroe. Es un héroe, no es cualquier personaje. Claro. Por eso Vicente Fox se molestó mucho con Echeverría, porque cuando él va y comete el error de meterse ahí a las tumbas de los soldados de terracota, Ah, no. a juguetear, Sí, Sí. pues es un pobre personaje, Prohibidísimo eso de un personaje afectado mentalmente. Mental No se puede, y emocionalmente. no se puede esperar gran cosa. Bueno, fue él y a los pocos días fue el licenciado Echeverría. Y a Echeverría le dieron trato de jefe de Estado. Siempre se lo da. Y entonces Sí. eso molestó mucho a Fox. Ujú. Molestó mucho a Fox. Pero les quiero decir que cada que China cambia embajador, primero se presentaba ante el licenciado Luis Echeverría y luego hacía su presentación de cartas oficiales ante el presidente en turno. Sí, lo respetaban mucho en China. Fíjate. Todo tiene una explicación. Claro. El presidente Echeverría iba a ser orador en la Asamblea General de la ONU. Ujú. Y en el orden del día estaba el tema de la inclusión o no de China a la ONU, porque China venía solicitando de muchos años su inclusión. Faltando 2 días para el evento, suena el teléfono rojo de Palacio Nacional y era el presidente de los Estados Unidos. Ah, caray. Reagan. No, mucho antes. Entonces el presidente de los Estados Unidos le dice, señor presidente, estamos invitando a los amigos de los Estados Unidos a que voten en contra de la inclusión de China a nuestra organización. Esperamos contar con usted. ¿Fue la conversación? El lenguaje críptico en la diplomacia, ¿no? Llega el momento de su participación, pero Echeverría ya tenía preparado todo. Echeverría ya tenía nombrado a quién sería el primer embajador de México en China y ya tenía el nombre del que sería el primer embajador de China en México. Y ese primer embajador de China en México estaba en Vancouver, muy cerca de Nueva York. Estaba en Vancouver y esperando únicamente el momento de la votación en la ONU Claro. para cruzar la frontera
y presentarse ante el presidente de México. Entonces, ocurre que Echeverría llega al micrófono y en lugar de alinearse como la mayoría de los que lo habían antecedido, empezó su discurso diciendo: no comprendo cómo es que el país que representa la cuarta parte de la humanidad no tiene un asiento entre nosotros. El voto de México es por el ingreso de China a nuestra organización. Y ya, todo lo que se llamaba el tercer mundo levantó la mano y fue una victoria aplastante, Sí. hecho que se la cobran cuando la derecha, al servicio de los Estados Unidos, llega al poder en el año 2000. ¿Por qué? Porque siendo Fox un empleado particular de los Estados Unidos, Sí. un trabajador particular de los Estados Unidos, lo encumbran al poder y bueno, ya sabemos lo que pasó. Sí, es cuando quieren enjuiciar, Ujú. ¿no? Ándale. ¿Sí? Sí, qué cosas, ¿no? Qué tiempos. Pero para concluir, dos detalles de la personalidad que yo traté Claro. del licenciado Echeverría, del presidente Echeverría. A raíz de esas conversaciones que tuvimos, él tuvo una atención que de veras retrata. Porque sin ninguna necesidad, después de que regresó de China, un día me habló su secretario y me dijo: el presidente, el licenciado Echeverría, lo invita a comer aquí a San Jerónimo con su familia. Así fue. Ah, caray. Ah, ahí tengo las fotos. Qué detallazo, Y caray. él tenía una mesa redonda como esta, pero obviamente Más Sí. grande. 10 Más redonda. 10 veces más. Y al centro tenía un circular, ¿no? Un frutero, circular donde- que gira. que giraba, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esa comida estuvo obviamente Heráclio, tú estuviste. Sí, ahí como no estás, estoy en las fotos fotos. con ustedes. Estuvo Arturo Núñez con su esposa, Ujú. Luis Suárez, Luis Suárez, que era muy amigo, era gran amigo, gran de amigo de licenciado Echeverría. Echeverría. Estaba un tamaulipeco, no me acuerdo quién era, que había sido gobernador, creo. Sí. Uy, se me va el nombre. Pero- Cárdenas González. Cárdenas González. Don Enrique. Enrique También Cárdenas lo González. invitó a esa comida. Y bueno, pues, perdón que lo diga así, pero fue una comida que me ofreció Así fue. gentilmente Sí. a raíz de las conversaciones que Fíjate. tuvimos. Eso era de veras que lo que te reconoces en una gente que dices, sí, no tenía necesidad, pues, pero esos son los Un detalles. caballero. Claro. ¿no? Y además Un en el, educado. en el nivel en que se encuentra, Claro. está uno acostumbrado a que dices, pues es que el presidente, pues ¿cuándo me va a invitar, no? Entonces, Sí. Y otro detalle que recuerdo mucho de él, esto es de cuando fue presidente. Él cuando entra de presidente hace un cambio total en el estilo de gobernar, en contraste con Díaz Ordaz. Lanza la apertura democrática, convoca a muchos jóvenes a su gabinete y da esas posibilidades de interlocución. Y en esa época, en el 71, yo era presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad. Y nosotros, como federación, diríamos que nos identificamos mucho con Eberto Castillo. Que Eberto, él libera a todos los presos Y le tenía un políticos, respeto inmenso. a Eberto, Sí, ¿no? claro, reconocimiento. Un reconocimiento a su Sí. capacidad profesional y política. Sí, es Y un me extraordinario técnico, ¿no? Pues, Científico. la tridilosa. Nada más, de forma Para empezar. hasta la fecha. Sí. Y entonces Eberto funda el Senao, Comité Nacional de Ajá. Auscultación y Organización, que fue el previo para formar el PT, el PMT. Y nosotros pues, andábamos allá, ¿no? y yo me hice amigo del ingeniero Eberto porque él nos apoyó mucho en el tema de la Autonomía. Pues, Claro. nos publicó en siempre varios artículos apoyando la autonomía e incluso me invitó, yo mis priminos como escribiendo los hice en Tribuna de la Juventud de siempre. Y entonces un día me habla Héctor Popoca, que estaba muy cerca del ingeniero Alberto, me dice: oye, vamos a Álamo, porque se va a tratar el tema del azúcar, era, ¿no? Sí, algo así, de la industria. Y va a ir el presidente Echeverría. Y César del Ángel está organizando una gran manifestación. Concentración. Concentración contrastante con la de la CNC. ¿sí?
Y bueno, pues ahí nos fuimos a Álamo, Veracruz. Y sí, llegó el presidente Echeverría, había una concentración de la CNC increíble. El líder de la CNC era Alfredo Bonfil. B. Bonfil. Alfredo B. Bonfil, el que falleció meses después. Muy buen orador, mano. Lo fallecieron. Y el acto inició, ¿qué te gusta? A las 10 de la mañana en un recinto, no sé si era un auditorio o un cine de Álamo, pero había cientos, miles de gente. Claro. Y veníamos en la marcha de César del Ángel, venía encabezando César del Ángel, bueno, Eberto, César del Ángel, Demetrio Vallejo, que, Ay, caray. que estuvo muy cerca. Peso pesado. Y ahí veníamos nosotros también de música y acompañamiento, ¿no? Pues sí. Aprendiendo. Y aquí viene otro detalle que también comentaba, creo que al principio, antes de empezar, Heraclio. El presidente Echeverría, antes de llegar a donde estaba el evento, llega un representante de él y dice, el presidente Echeverría los va a invitar a una comisión a entrar, a debatir. Y entonces ahí el que salió fue Augusto Gómez Villanueva, que era el operador de todos los temas polacos de Luis Echeverría. Tú decías algo sobre Eladio, que es donde se empieza a formar con Augusto Gómez Villanueva. Era un cuate, bueno, muy bien plantado, ¿no? Entonces él salió, habló con César, con Eberto, y dijeron, una comisión de 20. Entonces ya se designó una comisión de 20, me incluyeron en ella y entonces me tocó entrar ahí. ¡Qué privilegio! Y fue una reunión que había empezado a las 10, esto debe haber sido a las 12 del día cuando entra la comisión, y fue un debate que se prolongó hasta la 1 de la mañana. Y subía Bonfil y subía Eberto, y subía Bonfil y subía Eberto, y luego una o dos personas más, pero el debate se centró en las dos posiciones de Eberto y de Bonfil. Y el presidente Echeverría así nomás se los quedaba bien. Y ni se movía, man. Es un tipo atento a los argumentos. Al final interviene y pues sin decirlo explícitamente le da la razón a Alberto y a los que demandaban la nacionalización de la industria. Y finalmente se hizo. Se hizo. ¿Sí? Ese era Echeverría. Se crea Azúcar S.A. ¿Sí? ¿Ah? Así es. Heraclio, retomando el tema de la sucesión de Eladio, él estuvo muy cerca de Echeverría, pero también de Salinas. Se dice que fue quien le dio la primera oportunidad política de joven en la tribuna de la juventud. ¿Es así como se conocen, hasta donde lo sabes? Ellos, Eladio Ramírez pertenecía a Tribuna de la Juventud. Sí. Y en Tribuna de la Juventud había mucha gente cercana al licenciado Echeverría. Okay. El licenciado Echeverría, una vez que se casa con doña María Esther Zuno, tiene acceso a la mayor información político-ideológica de la izquierda. Toda vez que el papá de doña María Esther era un comunista consumado. Claro. Hasta su muerte. Latinoamericano, ¿no? Conocido latinoamericano. Comunista consumado. Las actitudes de la señora María Esther nunca fueron poses. Eso de vestir los trajes mexicanos lo traía en la sangre. En su familia siempre, al interior de su familia, siempre hubo representaciones del folclore mexicano a la más mínima oportunidad. El cumpleaños, el bautismo, lo que fuera. Habían representaciones, había canto, baile, declamación. Valoraban la cultura mexicana. Valoraban mucho el civismo y la cultura. Entonces Echeverría entra en contacto con sus cuñados, comunistas como el papá. Entra en contacto con sus cuñados y a través de ellos él empieza a tener amistades de muy marcada tendencia de izquierda, pero de muy marcada. Cuando el presidente Adolfo López Mateos
tiene un problema serio con el magisterio, se entera que el líder que mueve al magisterio en Jalisco, que son los que están haciendo el problema, es su cuñado, de licenciado Echeverría. Y entonces hace una jugada maestra, lo nombra oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Que ahí se empezó Echeverría. No, él ya venía de otras. Bueno, pero vamos, Sí. ahí llegó, pues. Ajá. Y entonces llega la oficialía mayor de la Secretaría de Educación Pública, y esto me lo contó él de manera muy directa, personal. Me dijo, mira, me llevé un catre, me llevé mis cambios de ropa, y durante 15 días mi oficina fue mi casa. No salí absolutamente a nada de mi oficina. Día y noche atendí a los líderes del magisterio. Y no porque mi cuñado estuviera ahí, Ujú. y no porque fuera mi cuñado y yo del otro lado, las cosas fueron fáciles. Fue una situación muy tensa que afortunadamente, cuando le hago mi propuesta al presidente, la acepta y se resolvió la situación. Pero fácil no fue. Ok. Entonces, cuando él, bueno, vamos a analizar cómo llega él de candidato a la presidencia. Quien anuncia su candidatura es el sector campesino, que es el sector más de izquierda de los tres sectores del PRI tradicional. A través de Augusto A Gómez través de Villanueva, precisamente. Augusto Gómez Villanueva es quien hace el pronunciamiento de su El partido, destape famoso. el pronunciamiento de su partido en favor de la persona de Luis Echeverría. Que fue una complicadísima, perdón que te interrumpa, sucesión. Estaba el 68 de por medio. Martínez Manutú el secretario de la presidencia, había tenido una participación Destacada, en muy la cercana. interlocución. Claro. Corona del Rosal también estaba El general con Alfonso. ganas de ser, y Luis Echeverría, fue entre los tres, básicamente, ¿verdad? Sí. Heraclio? Y finalmente él es el candidato, perdón. Sí, sobre todo la campaña fue muy complicada. Le pidieron estos personajes que acabas de mencionar y otros que lo cambiara. Que lo quitara de ser el candidato, porque resulta que él va a un acto de campaña A la Nicolaita. a la Universidad Nicolaita Michoacán. en Morelia. Por favor, el minuto de silencio. Y entonces el clamor de los jóvenes estudiantes es 1 minuto de silencio por los caídos del 68. Y él hablaba y aquellos le repetían la frase, y entonces él dijo, guardemos 1 minuto de silencio por los soldados y los civiles caídos en Tlatelolco. Es institucional, ¿no? Sí, pero al presidente se lo dijeron de otra manera. Claro. Y efectivamente pensó en la sustitución del candidato. Entonces, fue una candidatura. Martínez Domínguez era el presidente del PRI. Una candidatura fácil no fue. Mm, No fue fácil en cuanto a la campaña frente al pueblo, claro. pero al interior Claro. del grupo de poder en la presidencia Sí. fue una campaña muy, muy difícil. Ese detalle que está platicando Ujú. Heraclio, yo también se lo pregunté ese día que conversamos en su casa, y exactamente me respondió esto, porque yo le dije, a ver, ¿qué hay de que lo iban a remover de la Ujú. candidatura? Y él serenamente, diría yo que lo ubicó ya en su contexto Claro. histórico, porque las Claro, cosas claro. tienen un contexto Por histórico. supuesto. Ahorita puedes estar así y 10 años después ves las cosas diferentes. Y dijo eso precisamente. Efectivamente, dice, los muchachos me pidieron 1 minuto de silencio, y yo guardo 1 minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco, los soldados y los jóvenes. Esa fue su respuesta. Sí. Ahí está. Lo que Y lo no pasó a salvó, mayores. lo que lo salvó de ese incidente, digo, yo creo que él ya tenía compromisos muy claros con el presidente Gustavo Díaz Ordaz y Bolaños Cacho. De ascendencia oaxaqueña, por Un cierto. oaxaqueño 100%, Sí. Ausente. que tuvo Que lo niega además. que Sí. que documentar su nacimiento en Puebla. San Juan Chalchicomula, Puebla, Por ser diputado. por razones históricas. Así es. Pero yo digo que él ya tenía muy claros sus compromisos con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pero algo que ayudó mucho a que
se extinguiera el rumor de la posible Salida. sustitución del candidato, fue que después del evento, que ya fue en la tarde, el general Lázaro Cárdenas lo invitó a pernoctar en su casa, lo cual hizo. Ahí, estando en la casa del general, recibe la llamada de Presidencia de la República. Se da cuenta el general de lo que se trata y le pide que por favor le preste el teléfono y él habla con el presidente de la República. Se aclaró la situación. ¿Sí? Cosas, ¿no? Sí, No, pero- ahora voy entendiendo muchas cosas al ser Augusto Gómez Villanueva quien destapa a Echeverría como candidato del PRI. Bueno, dada la cercanía de Eladio con Augusto, Sí. pues va construyendo Así fue. una ruta, ¿no? Así fue, el autor de la carrera política de Eladio Ramírez es Augusto Gómez Villanueva. Nosotros como oaxaqueños debemos tener muy claro por qué Augusto Gómez Villanueva fue el no oaxaqueño que intervino en ese periodo de gobierno de Eladio Ramírez, que mejor vivió en Oaxaca, ¿no? Sí, era operador, era delegado del PRI. En el Hotel Además, Victoria, En el Hotel Victoria, Sí, sí, con sí. todas las comodidades. los 6 años de Claro, Con de todas Eladio. las comodidades deseables. ¿Por qué? Porque él es el autor de la carrera política de Eladio Ramírez Y del destape de Echeverría. y del destape de Echeverría. Bueno, don Augusto Gómez Villanueva, un hombre hábil, muy hábil en la política del viejo sistema. Claro. Cierto. En la política del viejo sistema, don Augusto demostró tener una capacidad tremenda y su mayor trauma es no haber sido gobernador de Aguascalientes, Su tierra. habiendo tenido tanta, pero tanta influencia en 2 presidentes de la República. En el tercero ya no tanto, pero en 2 tuvo una influencia desmedida, Echeverría y López Portillo. Todavía con Miguel de la Madrid tiene mucha presencia, pero ya no la fuerza que tuvo con los 2 anteriores, y no pudo ser gobernador de Aguascalientes. Sin embargo, y volviendo a su gran habilidad política, antes del gobierno de Luis Echeverría, el tema agrario lo trataba una dirección. Era Que después fue el departamento. el Departamento de Asuntos Agrarios. Y colonización. Sí. Y entonces, cuando Luis Echeverría llega a la presidencia, lo vuelve secretaría. De la reforma Secretaría agraria. de la Reforma Agraria, y el primer secretario Es es Augusto Gómez Villanueva. Villanueva. Esto nos Un da- anterior director, perdón, Don jefe de Norberto departamento de Aguirre oaxaqueño. Palancares, claro. Norberto Aguirre es- Norberto Aguirre fue jefe Palancares. de ese departamento. Así fue. El gran jefe Pluma Blanca. Era el jefe en el 68. 68, ¿sí? Él era el Y jefe. candidato A a la o precandidato a gubernatura la de gubernatura Oaxaca. de Oaxaca, que Así la es. gran sorpresa fue Bravo Aguja, ¿no? Así es. Entonces, Tribuna de la Juventud estaba con Aguirre Palancares. Sí, por supuesto. Aquí, Sí. sin duda, todos. Sí, Por Y supuesto. era una organización fuerte que tenía también presencia en la universidad. por supuesto. ¿no? a Que por través eso de- cuando el movimiento ya se da, aunque ya había ganado Bravo Aguja la elección, porque la elección, o ya estaba por ser la elección, ellos se abstienen de participar en el 68 porque su cercanía con don Norberto era muy fuerte, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es otra historia, pero así es. Sí, ¿Por qué hombre. se atribuye ascendencia oaxaqueña al propio Augusto Gómez Villanueva? No, ese es un invento. Y supuestamente políticos contemporáneos como el doctor Martín Vázquez Villanueva. se arrogan No, esa pero no. cercanía. No, No, pero sí, no- sí lo declaró. No, Gómez- digo, pero no No, es pero no real, tiene ¿no? nada que ver. No, no es real. No es real. No es real. Don Se le Augusto- atribuye que Sí. sus Es que vivía acá, Juan Villanueva además era operador político en el gobierno de Eladio, Sí, por era el que supuesto, arreglaba por las supuesto. broncas, Sí. digo, perdón. Don No sé, Eladio pero se trajo a 3 personajes Dios Camarena. de los que lo encumbraron, que fue don Augusto Gómez Villanueva como jefe de equipo, Ujú. vino Fausto Cantupeña. Fausto Cantupeña Y Alfredo. y Alfredo Ríos, Ríos Camarena. Camarena. Sí. 3 personajes que tuvieron mucho poder y mucha influencia En su gobierno. en el gobierno de Para bien, ¿eh?
Para bien, Perdón, dentro del contexto para de bien, lo que es la porque- política, sí, para bien, porque eran operadores que Fausto, entendían Fausto Cantú Peña venía el café. de haber creado, con Luis Echeverría en la presidencia, el Instituto Mexicano del Café y bursatilizó el café. En la bolsa de Nueva York. Por, no eso, solo en- por eso el café logró un excelente precio. Sí. Cuando lo trae don Eladio aquí, crea el organismo estatal del café, El CEPCO. ¿sí? Y entonces, bueno, le va bien a los productores oaxaqueños. Muy lamentablemente, los empresarios cafetaleros no entendieron que la unión hace la fuerza, se dividieron entre ellos, debilitaron lo que ya habían Oye, logrado. pero perdón que te interrumpa, eso es clásico en los oaxacos, man. Veo ahora a los mezcaleros, man. Sí, peleándose a muerte. Y a los propios políticos, no se diga. No, bueno. Pero eso ya es tradicional, ¿no? Y ese es otro tema. Y, pues, perdón. No, Sí, 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 Pero sí, tuvo gran influencia. por ejemplo, el licenciado Ríos Camarena, un abogado constitucionalista de primer nivel, Sí. de primer orden. Sí. Yo no sé si ustedes sepan, pero su hijo fue el secretario de Calderón en la presidencia. Ah, caray. Sí, No sabía. don Alfredo Ríos Y Camarena. también uno de sus hermanos está en la corte, ¿no? O un pariente de él. en la No, Suprema no, Corte. no tengo ubicas? claro ese dato, pero Pero sí era brillante. eran Es, tres porque personajes, vive. tres personajes muy brillantes. El único que se adelantó fue Fausto, pero ahí está don Augusto en la Cámara de Diputados dando Cátedra. Sí, dando cátedra Sí. y pues enseñándole a los jóvenes priistas cómo se capotean los asuntos difíciles cuando se es oposición. ¿Por qué? Porque don Augusto, que pocas veces ha abandonado el Congreso, brinca de una cámara a pocas otra, ¿no? veces lo ha abandonado, ha tenido la tarea de lograr acuerdos con las oposiciones de cualquier color, Ha sido interlocutor. y sus ¿no? habilidades, por eso decía yo que él, como muy pocos, ha demostrado habilidades en el viejo sistema político. Sin duda. sin duda. Sus habilidades hicieron que se evitaran grandes problemas en los estados, a nivel nacional, en la relación poder legislativo-poder ejecutivo. Eso se lo deben muchos presidentes a don Augusto. Y en el caso de Oaxaca, ellos dos, Ríos Camarena y Augusto. Sí, Lo digo porque yo era subsecretario de gobierno y Claro. veíamos los temas políticos y tanto Gómez Villanueva como Ríos Camarena que dialogaban, tenían una paciencia franciscana. Man. Me acuerdo que un día, en aquella época, los amigos de Tlacolula eran de los más Sí. aguerridos Sí, del sí. gobierno de Eladio. Y empezaban todo el tema de movilizaciones, marchas, tomaron el Palacio Municipal y con don Augusto precisamente nos tocó ir a conversar, pues creo que 2 días, man. Y el Sí. tipo sereno, Impertérrito. sin bronca, hasta lograr un acuerdo. Y sí, Esa es una excelente Sí. estrategia de desgaste. sí. Hable. Que ahora- y además, Ya, además ya. una cosa, que déjenme señalar, con argumentos. Claro. Conversando, dialogando Con con altura. argumentos, sí. Porque ahora es muy fácil, ¿no? Ah, no. Ah, no, sí. pues, Llegas digo- y resuelves el tema. Pues otra forma de- Lo administras, no lo resuelves. Exacto. Porque sigue siendo un negocio. Exacto. No, pero pues, no, digo- el tipo sabía cómo entrarle a los temas, ¿cierto? Ahora, ¿tenemos tiempo? ¿Vas a hacer tu corte? Vamos a nuestro espacio de corte Sí. y regresamos para cerrar, ¿no? Sí, Pero pues, tenemos tiempo. ¿Qué Los pasó? Pues, Por favor. Espérate, los patrocinadores de la camisa roja, acuérdate. No, ¿cómo regresamos? Yo no regreso nada. Volvemos. Oye, es que volvemos. a mí a veces luego me da cuestión mi conciencia. No y sí regreses quiero nada. regresar. Ay, por favor. Menos la camisa roja que te vas a llevar a Londres. Así es. Perdón, Es de seda, ¿verdad? perdón. A ver, tócala, ¿no? Sí, Humildemente, sí, pues, Sí, ¿no? sí, sí. sí, no. Cuando yo sea grande voy a tener una así. Y es producción de cajonos. ¿Eh? O la Hermano. compraste en una boutique de moda. ¿Qué? Que no dijo su nombre Bueno, porque... yo no pregunto, debe haber una. Hay varias Hay varias de moda, ¿no? Claro, sí, por sí, supuesto. sí, sí, sí.
Bueno, mejor Vamos a la pausa, ¿no? Se ubica aquí por San Felipe del Lago. Pero bueno, volvemos. Vamos a un pequeño corte y volvemos porque, mire, está esto muy interesante porque por ello es Oaxaca en la mira. Porque mira, cuánto se aprende de lo que a veces muchos piensan que saben más. ¿Sí? ¿No? Volvemos en un segundito. Dale. ¿Quieres café? ¿Quieres algo? Gaby, No, algo no. de tomar algo. No. Ya es la hora del drink. Tú, ahí está Yo café, voy, está caliente, yo ¿eh? voy a servirme. También, bro. Oye, mi vida, te has olvidado de nuestro... Estamos nuevamente con ustedes después de este brevísimo espacio en el que nos retiramos y continuamos acá en Oaxaca en La Mira con esta plática de hoy Extraordinaria charla. que caray, en verdad que no se la pierda y si la puede ver 5 y 6 veces, es la ventaja ahora de la tecnología, ¿no? De que ahí, como dicen los que saben de esto, se queda en la nube. Cuando las primeras veces me decían que se quedaba en la nube, la grabación se queda en la nube. Volteabas al cielo. Pues yo decía, ¿en qué nube será? Porque está ¿Cuál medio... fumó? Y peor cuando está el cielo limpiecito, dije, no, pues ya no quedó nada, ¿no? Así Pero es. bueno. Por eso hay que leerle sus derechos Exactamente. antes de la entrevista. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Pero bueno, y ahora con la presencia de nuestro amigo Heraclio Caray, esperemos que no sea ni la primera ni la última, ni sino sean muchas Es veces parte más. del equipo. ¿No? Parte del equipo. Y estamos, Gracias. como siempre, cerramos Oaxaca en la mira con cuestiones muy interesantes para todos ustedes. Así es de que, pues tenemos por ahí un pendiente de la cuestión del cierre, la cuestión de don Eladio, Así ¿sí? es. Y luego ya para, bueno, retomar otra vez la cuestión de Diodoro, esos cambios y en fin. La sucesión de Diodoro, ¿no? Así es. Tantos temas más que se han tratado, pero hoy, en verdad, que es que para que, incluso para las nuevas generaciones, tienen que guardarse Abrevien. este programa, ¿eh? Tienen que guardar este programa porque muchos que se dicen que saben de política, bueno, a veces no saben ni la historia de los personajes de la política. Pero bueno, continuamos, hermano. Heraclio, a mí me asalta una duda que vale la pena plantear. Porque es evidente también cierto afecto a Eladio por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se dice que 2 oaxaqueños y un sonorense, si no mal recuerdo su origen, Ignacio Valle Fernández, apoyaron en momentos difíciles al presidente cuando viaja de Tabasco a la Ciudad de México. ¿Es real esta información que se maneja? El presidente López Obrador debe tener una enorme gratitud para el licenciado Eladio Ramírez López. Y digo debe porque el deber pues es algo que se percibe pero que a veces no se cumple. Claro. Debe tenerle gratitud inmensa al licenciado Eladio Ramírez porque resulta que en el año 2006, a principios del año 2006, cuando todavía no había candidato ya había candidato a la presidencia de la República. Era Roberto Madrazo. Claro. Resulta que Eladio se distancia de Roberto Madrazo y el 6 de enero del 2006, el 6 de enero es la fecha más significativa en la historia de la CNC.
El 6 de enero la CNC conmemora el aniversario de la promulgación de la ley preconstitucional agraria, que después se incorpora primero al artículo 27 constitucional y después genera la ley agraria. Así es. Se distancia de su candidato, el candidato de su partido, y normalmente si hay campaña presidencial, la CNC invita a ese gran evento a su candidato a la presidencia. Es obligado en el ritual, ¿no? Sí, es parte del ritual. Sí. En el 2006, Roberto Madrazo no fue invitado. En su lugar fue invitado el candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador. Ah, caray. Como consecuencia de esto viene una ruptura entre el sector campesino y el candidato de su partido. Oficial. Ruptura. Ruptura que se sella, según una anécdota en un círculo pequeño, se sella porque el candidato presidencial del PRI cita al dirigente nacional de la CNC en Durango para desayunar. Él anda de gira por allá y cita al licenciado Eladio para un desayuno. El licenciado Eladio llega un día antes y se hospeda en el hotel donde es la cita para el desayuno. En la noche llega el candidato presidencial, lo enteran de que don Eladio ya está en el hotel y manda un propio a decirle a don Eladio que el candidato quiere hablar con él. Don Eladio dicen que contestó: yo tengo una cita con él, dígale al candidato que yo tengo una cita con él para desayunar mañana. Hoy tengo agenda. Y ya no hubo tal desayuno. Ah, caray. Entonces, todo esto pues en favor de el hoy presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de donde yo deduzco que nace la decisión del presidente actual de nombrar al hijo de Eladio director del ISSSTE. Y hoy en día de Bancomex. Y hoy en día de Bancomex, pero su primer cargo en el gabinete pues es ser director del ISSSTE. Así es. Entonces, Y aspirante a la gobernación de Oaxaca. sí, un aspirante extemporáneo, diría yo. Él llega a la 4T en un momento que ya no es posible amarrar una candidatura. Claro. Por más cariño y gratitud que tuviera el presidente, yo digo que hubiera sido una descomposición del ambiente político en el Estado. Claro. Iba a haber mucho rechazo después de tener un gobernador hereditario, otro segundo gobernador hereditario. Hubiera sido una ruptura con la sociedad. Me parece que se tomó la mejor decisión, no postularlo. Se me hace una decisión de mucha madurez política. Y bueno, pues el joven maestro en economía todavía tendrá oportunidades, ¿no? Sí, pues es bastante joven. Todavía tendrá oportunidades. Así que Luis Antonio Ramírez Pineda. la podrá buscar por sus propios méritos. Claro. Eso ya se vería muy diferente de si hubiera salido candidato en esta ocasión. Según tengo entendido, ¿no?, esa ruptura con Roberto Madrazo y Eladio se da en alguna medida inspirada por un agravio personal de desatención de Madrazo a don Luis. Sí, Roberto Madrazo, en su pretensión de ser presidente de la República, hizo algunas alianzas perversas. Resulta que la fiscalía que investigó, supuestamente, porque no hubo investigación, Claro. la fiscalía que Fox creó para enjuiciar a Echeverría no investigó nada. Se llenó de periódicos, revistas, películas. Como suele suceder. O sea, no hubo investigación. Ahí Chismes, el que pues. diga que se hizo una investigación miente. Sin embargo, de todo eso que juntó, que recopiló,
la fiscalía, el fiscal estaba haciendo sus propios negocios. El fiscal tuvo actitudes desleales con la Fiscalía y la Procuraduría General de la República. El fiscal, por un lado, estaba investigando a militares que ahora eran generales, algunos de ellos de división, y que habían participado en el 68 y en lo que posteriormente se conoció como la Guerra Sucia. Y en esta investigación, él había recopilado la información de las preferencias sexuales, las relaciones extramaritales, las empresas, el dinero que tenían, cuestiones estrictamente personales que no tenían que ver con lo que se supone era la función investigadora de la Fiscalía. Claro. Pero entre otras cosas, el fiscal le armaba paquetes de información al candidato Roberto Madrazo. Queriendo quedar bien. Queriendo quedar bien con el candidato del PRI a la presidencia, le armaba paquetes de información. Estos paquetes de información, como la mayoría de las conclusiones de esa fiscalía, eran falsas. Eran falsas, pero él se quería ganar la voluntad. Roberto Madrazo creció con la idea de que el accidente aéreo en que muere su papá es un acto de el licenciado Luis Echeverría. Quiero recordarles a ustedes y a quienes hacen el favor de ver y oír este programa que para esas fechas México no tenía aseguradoras de importancia y que todas las compañías de aviación que habían en México y que venían a México se aseguraban normalmente en Estados Unidos. Claro. Ese avión estaba asegurado en los Estados Unidos. Los gringos sabemos que no le hubieran perdonado esto a un personaje de la política mexicana porque finalmente la indemnización fue multimillonaria. Era de Mexicana, ¿no? Sí. Aeronaves de México en ese país. Aeronaves de México en ese tiempo. Entonces, esto no lo hubieran perdonado los americanos, lo cual evidencia la falsedad de esta teoría, pero Roberto Madrazo crece con esa idea y el fiscal le manda información en ese sentido. ¿Sí? Roberto Madrazo pide una audiencia con el licenciado Echeverría. Ahorita estoy viendo la película. Llega él conduciendo su camioneta Ford negra y anuncian la llegada de la escolta, de la avanzada. De la puerta anuncian a la ayudantía. En 2 minutos llega el candidato. Y entonces el licenciado Echeverría nos ordena a 4 de sus colaboradores. Jorge Nuño, Narciso Vargas, Rodolfo Alcázar y un servidor, a que en comisión de recepción salgamos al estacionamiento, donde tú dices que te recibió la primera vez, salgamos en comisión de recepción al estacionamiento y llevemos hasta su despacho al licenciado Roberto Madrazo Pintado. Vemos cuando entra la camioneta, se estaciona allá arriba por alrededor de 30 minutos. Pero don Luis, que es muy formal, a los 10 minutos de que no entraba, sabiendo él que ya había llegado, Claro. sale y se incorpora a la comisión de recepción. Roberto Madrazo se mueve de allá, viene hasta la parte donde estábamos nosotros, desciende de su camioneta, pero recarga el codo izquierdo en la portezuela abierta, sube su pie derecho al estribo de la camioneta y sigue en una supuesta llamada telefónica por alrededor, ¡Qué majadería! por alrededor Grande. de 20 minutos. Ya se sentía presidente. Por alrededor de 20 minutos. Es decir, que el licenciado Echeverría estuvo ahí más de media hora. Duró muy poco su entrevista. Yo acompañé al licenciado Roberto Madrazo a su vehículo de salida.
Y bueno, pues considero que eso tuvo mucho que ver con la decisión del líder de la CNC para retirarle el apoyo al candidato de su partido. Y llevarlo a la derrota. Sí, desde luego. La historia Detrás de la historia. Así es. No, pues qué interesante, hermano. Te agradecemos que nos des luces, ¿no? Personalmente al equipo de Oaxaca en la Mira y sobre todo a nuestros amigos, hermanos, paisanos oaxaqueños, ¿no? Porque son detalles finos Claro. Sí, que no se conocen. que no se conocen, ¿no? Y qué afortunado, al igual que Raúl, ha sido que la vida te ha permitido ser testigo presencial. Así fue. ¿No? En este caso así fue. Sí, Sí, porque eso lo hemos comentado en la Así mesa en muchas es. ocasiones. así No es lo mismo que te lo hayan platicado Ah, no, por supuesto. o que te digan a que tú lo hayas vivido. Ah, Sí. por supuesto. Eso es diferente. Categórico. Que te conste. Ah, además. Y en el caso de Heraclio, sin duda, Muchas cosas, ¿no? sin Qué duda, él interesante. tiene todo lo que ha comentado, lo ha vivido. Una sugerencia fraterna, una reconversión al hermano. Debes empezar a escribir tus memorias. En un género que Es que que no tengo memoria y ya no me acuerdo. Bueno, sigamos platicando para que de estas grabaciones extraigamos luego un folleto, ¿no? Ya Porque, lo habíamos platicado, ¿no? De todos Sí, nuestros programas. porque vale la Porque pena. de verdad todos nuestros programas tienen mucho que Mucha ver con la amiga, historia. mucha amiga, Y ¿no? muchas anécdotas, muchas Así circunstancias que son muy poco conocidas. Por supuesto. O que las hemos vivido. Así es. No, y un género que permite hacerlo sin lastimar, ¿no? Y cuidando la propia seguridad es novelado, Ujú. ¿no? Verdades y ficción que permiten, pues ahí entreverar, ¿no? Las cosas. Ahí queda. Pues Ahí muy bien. ¿No? Heraclio, verdaderamente fue un honor el tenerte y como lo vuelvo a repetir, ojalá que no sea la primera que estés con El nosotros honor es otras para mí, veces, ¿no? Cornelio. Y pues bueno, que quienes nos ven y también nos escuchan a través de Radio Superación, pues ahí pueden estarlo escuchando y viendo las veces que quieran, e incluso tenemos la opción que descarguen los programas y los tengan ustedes. Porque esto es historia, y aparte de la historia, como lo acabamos de decir, es detrás de la historia. Muchas veces vivimos en la ficción, y sobre todo a veces en la ficción política, de lo que nada más uno ve. Mientras no sea política ficción, todo va bien. Ah, bueno, olvídate, Heraclio. Pero esto es lo interesante de Oaxaca en la Mira. Hermano Raúl, agradecido. Como Sí. siempre. Gracias. Alfredo. Un honor. Cuídense. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir. Yo tengo que seguir haciendo algunos recorridos por algunos lugares que tengo que ir. A Londres, Porque- por ejemplo. Estás porque- llegando tarde, cuidado. No, se me hizo tarde, pero ahí estaré y ya desde lejitos le envío un saludo a mi Nos nena mandas Silvia, una ¿no? foto tuya de Buckingham, por favor. Pero Liverpool es lo más importante. La caverna, obligado. Exacto. Te vas a la caverna. Sí, puedes. ¿No? Yo aceptaría que no fueras a Buckingham, ¿no? Sí, pero a la Pero caverna. a la caverna, imperdonable. Sí. Aparte que luego Las se cosas tiene, de uno caverna, que, ¿no? luego aparte se tiene que uno desmañanar porque precisamente hoy precisamente se transmitió ya la ascensión del nuevo rey y pues bueno, y por ahí andamos en algunos asuntos, por ahí con Silvia, un saludote, un abrazo. A tu hija. Por ahí nos Silvia. vemos ahí con mi nena ahí en Londres. Raúl, muchas gracias nuevamente. Heraclio, Con un gran gusto, abrazo. Cornelio. Alfredo. Antes de despedirme, yo quiero expresar públicamente mi admiración, mi respeto y desearle lo mejor de lo mejor en todos los años de toda la vida a nuestro amigo hermano Raúl Castellanos por el cumpleaños que fue ayer domingo, ¿no? Que tengas salud Gracias. y larga vida. Indiscutiblemente. Gracias. Así es, hermano. Yo siempre tengo esa cuestión que digo de que, porque a veces envío felicitaciones y todo casi al último, ¿no? Casi Sí, al final pues sí, del día. claro. Y luego a veces me han preguntado, y Marlene, ¿pero por qué? Le digo, es que acuérdense que así es, los últimos seremos los primeros, ¿no? Eso es todo, caray. No, ¿y qué día, eh? ¿No? Torres Gemelas, golpe de Estado en Sí. Chile, concierto de Avándaro,
calificación de Carlos Salinas de Gortari, todo sucedió en un 11 de No, septiembre. hombre, fíjate. Simbólico. Y mi llegada. Y hermano, No sé si para bien o para no, mal. digo, Por supuesto que por para supuesto bien. que para bien. Sí, Y aquí pues, públicamente, gracias. así como lo hizo mi hermano Alfredo, públicamente te digo, hermano, muchas felicitaciones. Yo siempre lo comento. El gran arquitecto del universo les da el mejor regalo a los seres humanos especiales como tú. ¿Y cuál es ese mejor regalo? La vida. El Gracias. continuar La salud. la vida y la salud Y estar con ustedes. y salir Muchas adelante. gracias. Abrazo fraterno. Gracias. ¿Sí? Que vengan muchos onces más todavía. Esperemos. ¿No? Nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo Oaxaca en la Mira. Porque mira cuántas cosas se aprenden y cuántas cosas se saben. Y sobre todo, mira qué interesante está esto. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó